En un mundo donde el verdadero espíritu de la Navidad a menudo se pierde en el frenesí de envolver regalos y comprar, Don Santiago y Mateo redescubren la alegría de dar. Esta es una conmovedora historia sobre cómo dar es recibir. Era una fría noche de Navidad. Las calles de la ciudad brillaban con luces y decoraciones, pero el frío era intenso, y no solo en el aire. En el corazón de la ciudad, mientras familias celebraban en sus hogares, un anciano llamado Don Santiago caminaba lentamente por las calles. Empujaba un pequeño carrito lleno de mantas viejas, su manera de ayudar a los más necesitados. Al pasar por el parque, vio a un niño pequeño, Mateo, sentado solo en un banco. Estaba encogido, abrazándose las rodillas, temblando de frío. Don Santiago se acercó, su voz suave pero firme. «Hola, pequeño, ¿estás bien?» El niño lo miró con ojos tristes y una voz temblorosa respondió: «Solo estoy esperando. Mi mamá dijo que volvería pronto». El anciano, conmovido, sacó una manta de su carrito y la colocó sobre los hombros del niño. Luego, sacó un termo de chocolate caliente y le ofreció un poco. Y ahí, sentados en ese banco, se compartió más que un chocolate. Se compartió esperanza. «¿Por qué me ayudas si no me conoces?», preguntó Mateo. Don Santiago sonrió. «Porque alguien me ayudó una vez cuando yo lo necesitaba. Ahora es mi turno de devolverlo». Hace muchos años, Don Santiago había perdido todo. Pero una familia, completamente desconocida, lo acogió durante una Navidad difícil. Le dieron comida, ropa, y sobre todo, la fuerza para seguir adelante. Esa lección quedó grabada en su corazón: dar no es solo un acto, es un legado. Esa noche, Don Santiago decidió que Mateo no pasaría la Navidad solo. Lo llevó a un refugio cercano, un lugar cálido donde las risas de otros niños llenaban el aire. Mateo, por primera vez en días, sonrió. Allí no solo encontró abrigo, sino también una comunidad dispuesta a dar. Y cuando la madre de Mateo llegó más tarde esa noche, su alivio fue indescriptible. Al ver a su hijo a salvo, sus ojos se llenaron de lágrimas de agradecimiento. En ese refugio, algo maravilloso ocurrió. Inspirados por la historia de Don Santiago, las familias presentes comenzaron a donar alimentos, ropa y su tiempo. La bondad se multiplicó, como si una chispa de amor hubiera encendido una hoguera de generosidad. Y así, Mateo aprendió algo que llevaría consigo para siempre. «Mamá», le dijo al día siguiente, «creo que esto es mejor que cualquier regalo». Mateo, su madre y Don Santiago se unieron para continuar dando. Juntos decoraron un árbol comunitario con donaciones y compartieron la alegría de ayudar a los demás. Porque, amigos, en Navidad, no es lo que das, sino el amor con el que lo das, lo que realmente importa. El mejor regalo no viene envuelto. Es el tiempo, la bondad, el amor que compartes. Esta Navidad, encuentra una causa que toque tu corazón y da un poco de ti. Porque en el acto de dar, todos ganamos. Dar es recibir. Y en ese intercambio, creamos milagros. Entonces dime, ¿qué vas a regalar este año?